¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya vamos en el cuarto día de nuestros ejercicios espirituales y hoy la reflexión será muy interesante. Hablaremos de la profecía del Rey y Señor de manos del profeta Miqueas. Pero os invito a que nos pongamos en la presencia del Señor y hagamos una oración para pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y sobre todo que hoy nos dé como fruto de esta reflexión, de esta meditación, la humildad, una virtud tan necesaria para poder conquistar la vida de la santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Jesús, una vez más, por la oportunidad de reflexionar tu palabra. Pedimos la guía y la asistencia del Espíritu Santo para que nos permita tener luz en nuestro corazón, que podamos derribar toda la soberbia de nuestro interior que nos quiere llevar a reinar en nuestra vida, y que no le da la oportunidad a tu Hijo Jesús de reinar en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que a través de esta meditación podamos obtener los frutos que tú quieres para cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hemos ya meditado 3 profecías de Jesús que se cumplen, que vemos que tienen una aplicación concreta, práctica. Nos han invitado a 3 virtudes a trabajar. Bueno, pues hoy vamos a reflexionar el capítulo 5 del profeta Miqueas, en donde nos habla de la profecía del Rey y Señor. Ese Rey que viene a instaurar la paz, pero que viene a ser ese Rey que con su señorío reina en nuestra vida, reina en nuestra patria, reina en nuestra nación, reina eternamente. El texto que hoy vamos a meditar, pues ahí está, es Miqueas 5, del 1 al 3. Lo vamos a leer. Dice así: En cuanto a ti, Belén Éfrata, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos, desde tiempos remotos. Por eso él los abandonará hasta el momento en que la parturienta dé a luz y el resto de sus hermanos vuelva, y con los hijos de Israel. Pastoreará firme con la fuerza de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Vivirán bien, porque entonces él crecerá hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Eso es el texto, queridos hermanos, del profeta Miqueas que vamos a reflexionar y que vamos hoy a compartir en esta profecía, en donde se nos invita a descubrir y a recordar que Jesús es el Señor que viene a reinar y viene a instaurar su señorío en la justicia, en el amor, en el servicio. Esta profecía debemos, para poder entender, pues ver un poquito el contexto histórico. Sabemos que se está viviendo una hostilidad en el pueblo de Israel. Aun cuando está cercana esa llegada del Mesías, el pueblo está hecho un caos, un desastre, un desorden, en medio de juicios, condenas. Parece que esa esperanza mesiánica, esa esperanza que los llevaba a tener la mirada puesta en el Mesías, parece que se ha agotado. Pues el país está en medio de tantas persecuciones que no le queda una estabilidad. Muchos de ellos habían perdido ya pues esa esperanza. Y Miqueas, como los otros profetas, pues tiene la obligación de recordar al pueblo esa necesidad de volver al Señor, de alejarse de sus malas obras y de permanecer fieles al Señor. Geográficamente, Belén, para los israelitas, aunque la reconocen por ser la ciudad de David, pues no tiene la misma preponderancia o importancia que Jerusalén o de alguna otra ciudad con algún otro realce religioso, económico, político. Era geográficamente Belén, una ciudad, un pueblito, pues no muy importante. En Belén es en donde nacerá el jefe del pueblo de Israel, y no solo nació ahí el rey David, sino que nacerá el Mesías. Pues él, el Mesías, es anterior a David y a cualquier rey de Israel. ¿Por qué? Porque su reinado es antiguo y su tiempo es inmemorial. Qué gran desconcierto causa Dios cuando obra. Y digo esto
por lo siguiente. Lo podemos ver palpable en cada una de las acciones. En medio de esta profecía se observa de un modo muy peculiar, ya que la ciudad elegida de donde Dios o de donde va a nacer el Dios con nosotros es Belén. Es una sencilla aldea panadera, de ahí el nombre de Belén. Belén significa casa de pan. Ni siquiera comercialmente es importante. Es una ciudad de paso, propia de peregrinos, propia de transeúntes. Así de hecho lo menciona con mucha frecuencia la Sagrada Escritura. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque es muy importante descubrir el mensaje que el Señor nos quiere dar. Belén, una ciudad hogareña, una ciudad cálida y que tiene impresa la marca de David, propia para que el Mesías nazca ahí y las profecías se puedan cumplir. Es también una ciudad humilde, propia precisamente para que el Rey y Señor de Israel ponga ahí su morada. Él será ese pan bajado del cielo que se ofrecerá al mundo como alimento de vida eterna. En la profecía que hoy hemos escuchado, pues, de este profeta Miqueas, se habla del triunfo del Mesías como rey pacífico, pero también de la instauración de su autoridad. Van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver toda esta introducción que hice, todo este contexto histórico? Tiene muchísimo que ver, porque el profeta Miqueas, claro, nos habla de que el Mesías será ese rey pacífico, pero que también tendrá su autoridad. Y entonces vamos a ver en qué consiste la autoridad, cómo o con qué ejercer la autoridad. El que ha de nacer será un servidor del pueblo, pero este servicio tendrá el carácter universal, pues todos los pueblos se le rendirán a sus pies. No será cualquier autoridad, no será cualquier rey, no será cualquier persona. Todos los pueblos se le rendirán a sus pies. Y es que, queridos hermanos, el reinado de Cristo siempre ha sido en función de servicio. No podemos entender a un rey crucificado, a un Mesías humillado, a un rey coronado de espinas. Únicamente se puede entender esto con la lógica del amor. No hay otra forma, no hay otra forma. En el domingo de Jesucristo, Rey del Universo, previo a terminar nuestro año litúrgico y empezar el Adviento, yo les hacía la siguiente reflexión en mi comunidad. ¿Cuántas de las naciones actuales tienen todavía monarquía? Hay muchas, muchas. Sin embargo, la gran mayoría, por ahí hay excepción de 1 o 2 países, la gran mayoría son figuras consultivas. El rey y el monarca son figuras decorativas, pero no son figuras que tengan la última palabra en las decisiones del país. Hay un parlamento, hay un presidente, hay unos gobernantes, etcétera, etcétera. Solamente el rey o el monarca es consultado o solamente está ahí para lucir bonito en el pueblo de Dios. Y a veces tenemos a Jesús como nuestro rey, como una figura decorativa o consultiva. Mira, me conviene decir que soy hijo de Dios, me pongo el traje de cristiano, pero al final de cuentas lo tengo como un adorno en mi vida porque las decisiones últimas las sigo tomando yo. Las decisiones de mi vida las sigo tomando yo. El rumbo de mi vida lo sigo llevando yo y no le permito a Dios que tenga esa última palabra en mi vida. Hoy el Señor Jesús nos invita a que su reinado no es un reinado de poder, no es un reinado de ambición, no es un reinado como al que estamos acostumbrados en esta tierra en nuestros días, sino que es un reinado desde el amor, desde el servicio. ¿Y cómo hace esta entrega de servicio? Con la humildad. Es por eso que te decía que la virtud que hoy se nos va a proponer a través de esta profecía, pues es la virtud de la humildad. Una virtud que todos necesitamos, una virtud que debe llevarnos a desterrar todas esas actitudes soberbias, egoístas, altaneras, que nos llevan a alejarnos de Dios. Todas aquellas actitudes que nos hacen querer sobresalir, buscar el aplauso, la fama, los reflectores, etcétera, etcétera, etcétera. No, queridos hermanos, no podemos entender la manera de actuar de Dios, no podemos actuar la manera de esta profecía, de este Rey y Señor, si no es con la lógica del amor. Es por eso la introducción de la situación geográfica de Belén. Por eso es que Belén toma una nueva importancia, pues de ser la ciudad del rey David, ahora será la cuna de la humildad. Aquel majestuoso rey, aquel majestuoso hombre, se viene abajo. Y ahora el reinado de este Mesías es un reinado de humildad, un reinado de amor, un reinado de sencillez, un reinado de pobreza.
No se puede servir sin humildad y todo servicio sin humildad se convierte en una vanagloria. El mundo necesita más reyes humildes. Necesitamos despojarnos de la soberbia. Necesitamos pedirle a Dios la humildad. Sí, yo lo sé, cuesta muchísimo. A todos nos cuesta, a todos. La humildad es aquella virtud que nos lleva a despojarnos de nosotros mismos, que nos lleva a despojarnos de lo que somos y a reconocer también, a despojarnos de aquello que no somos y a reconocer lo que somos para agradar a Dios. La soberbia nos cuenta lo que no somos. La soberbia nos hace poner máscaras, caretas, nos hace creernos superiores, nos hace creernos importantes, nos hace, hacernos cada historia de nuestra vida. Por eso los dos cimientos, los dos pilares de la humildad son la verdad y la justicia. Recordemos que que Santa Teresa de Jesús, Teresa la Grande, definía la humildad como andar en la verdad. Para poder construir la humildad de nuestra vida necesitamos el cimiento de la verdad y de la justicia. Saber quiénes somos, saber qué somos, qué tenemos y ponerlos al servicio de los demás, sin quitarle ni ponerle. La humildad me lleva a reconocer quién soy, qué soy, para entregarme al Señor. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos regale la virtud de la humildad. Esto me llevaría a que cada uno de nosotros nos preguntáramos cuáles son esas actitudes soberbias que no me permiten reconocer la actuación de Dios en mi vida. A veces también me he querido servir de los demás, a veces me he querido servir de mi puesto, a veces he querido sacar ventajas de lo que soy, etcétera, etcétera, porque a veces no nos dejamos llevar por la justicia. Hay un cuento muy interesante que si no lo has leído te lo recomiendo, El caballero de la armadura oxidada. Es un cuentito muy gráfico, pedagógico, que nos habla de lo que sucede cuando se nos encarnan nuestras caretas, nuestras máscaras. Habla de ese caballero que todos los días pues se vestía de la armadura para salir a pelear, y entonces en cierta ocasión pues no había quien le ayudara a quitarse la armadura, llegó cansado, se durmió con la armadura, al día siguiente se fue a luchar con la armadura puesta, y así comenzó a dejarse la armadura hasta que hubo un día en que quiso quitar esa armadura y la armadura estaba encarnada. Y cuando trataba de arrancarse esa armadura, pues se lastimaba internamente. La soberbia es exactamente lo mismo lo que hace nuestra vida. Nos hace asumir caretas, nos hace asumir máscaras, nos hace aparentar lo que no somos, y entonces cuando queremos quitarnos esa apariencia, cuando queremos quitarnos esa máscara, nos lastimamos y recalamos con los demás. Por eso yo quisiera que cada uno de nosotros hoy nos preguntáramos cómo es el servicio que ejercemos. ¿Lo hacemos desde el amor? ¿Lo hacemos desde la humildad? O a lo mejor nuestro servicio busca la fama, el aplauso, los reflectores. A veces busco, y es pregunta, ¿a veces busco en mi servicio una recompensa? ¿Cuántas veces a lo mejor nos enojamos porque hemos trabajado, nos hemos entregado, hemos hecho, hemos deshecho, y entonces no se nos ha valorado, no se nos ha amado, aguas? No podemos buscar compensaciones ocultas en nuestro servicio. Tenemos que aprender a servir como Jesús lo hizo, con amor, con sencillez, desde la pobreza. De hecho, hay un cuento que, lo voy a adelantar, lo tenía preparado para mi homilía del 25 de diciembre, pero si alguno de mis feligreses ya está escuchando estos ejercicios espirituales, no se aprende el cuento, que lo contaré el 25 de diciembre. Se cuenta de unos pastorcitos que fueron al encuentro de Jesús que había recién nacido, y entonces pues cada uno le trató de llevar ciertos regalos al niño Jesús. Y había un pastorcito muy sencillo y muy pobre que no tenía nada que llevarle a Jesús, y entonces pues iba en el camino con cierta tristeza, con cierta angustia, porque no había encontrado nada que regalarle a Jesús. Era tan pobre que no tenía nada que entregarle. Y entonces cuando llegó a aquel lugar, pues empezó desde lejos a darse cuenta todos los regalos que le ofrecían al niño Jesús, se los entregaban a María, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Virgen María, al estar recibiendo tantos regalos, volteó a ver a aquel pequeñito que tenía las manos vacías y lo mandó llamar y le dijo: oye, necesito que me hagas un favor. Hay tantos regalos que estoy recibiendo, son tantas cosas las que mi hijo Jesús está recibiendo que no puedo tomarlas todas.
te pido que me ayudes a detener al niño Jesús. Y entonces, como aquel niño no traía nada, como aquel pastorcito traía sus manos vacías, se quedó con el mejor regalo. Mientras la Virgen María recibía los regalos de los demás, él recibió como regalo a Jesús en sus manos. Y esto nos pudiera pasar muchas veces, hermanos, querer hacer tanto, tener tanto que ocupe nuestro corazón, que nos quedamos llenos de todo. Y entonces necesitamos vaciarnos, necesitamos deshacernos, necesitamos volcarnos para que Jesús nos llene con su presencia. El mejor regalo en esta Navidad es regalarte a Jesús. En esta Navidad, de verdad, yo te invito a que te despojes de todas aquellas cosas, situaciones, personas, cosas materiales que te impidan llenarte de la presencia de Jesús. Por eso, esta virtud de la humildad nos invita a vaciarnos para dejarnos llenar por Jesús. Yo quisiera terminar haciéndote unas preguntas. ¿Estás dispuesto a ser pan partido para los demás? Una persona humilde que se vacía o una persona humilde que reconoce lo que es, tiene que ser pan partido para los demás, tiene que ser generoso con su entrega, desmedida, una entrega total hacia los demás. ¿Cuánto egoísmo llevamos en nuestro corazón que no nos permite vaciarnos y entregarnos a los demás? Vamos pidiéndole hoy a Jesús que nos regale esa sencillez, que nos regale esa humildad para poder vaciarnos y ser pan partido para los demás. Vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quisiera pedirte, Jesús, por todos los sacerdotes. Hoy es jueves eucarístico. Hoy quiero que pidamos por todos aquellos religiosos, sacerdotes, por todos los consagrados que a lo mejor han perdido la alegría de su ministerio, por todos aquellos sacerdotes que se encuentran en una crisis, por todos aquellos que ya no vibra su corazón en el amor, por todas aquellas personas que ya no le encuentran sentido a su vida. Te pedimos por cada uno de nosotros que hoy hemos reflexionado en esta palabra santa del profeta Miqueas, para que podamos también llegar a labrar en nuestro corazón la virtud de la humildad y podamos entregarnos a ejemplo tuyo con sencillez, con pobreza, con humildad, con generosidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Échenme la mano compartiendo estos ejercicios espirituales y nos vemos mañana para clausurar con la cereza del pastel. Los quiero, pidan por mí.